más aquí en San Vicente, uno de los municipios que se la jugó por la paz de Colombia. Y aquí estamos con ustedes acompañando. Buenos días. El Sistema Informativo de Acción Legítima les da la bienvenida en esta, la segunda entrega de la serie Morir para Prevenir. Una mirada a la política pública de prevención. En el capítulo anterior, citamos, por ejemplo, la dinámica de la guerra a partir de 1997 y sus consecuencias humanitarias, el proceso de paz con las FARC, la instalación de la zona de distensión, la retoma del Caguán, la respuesta del Estado con el diseño del Plan Colombia, la creación del SAT y la CIAT, la crisis humanitaria de 2002. Como hecho relevante, trajimos a colación que debido al diseño institucional para salvar vidas en el contexto del conflicto armado interno, los primeros respondientes fueron el ministro del Interior, ministro de Defensa Nacional, director de la Unidad Nacional de Protección, comandante general de las Fuerzas Militares, director de la Policía Nacional, director de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. También quedaron involucrados en tareas de prevención las siguientes autoridades: el ministro de Educación Nacional, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud y Protección Social, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación o su delegado, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el director de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, el director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, el director del SENA, el director del ICBF, el director del INCODER, el director de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, el director del Centro de Memoria Histórica, el presidente de la Agencia Nacional de Minería, el director de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, PAICMA, el director de la Federación Nacional de Gobernadores y el director de la Federación Colombiana de Municipios. Excepto los jueces, todas las ramas del poder público quedaron involucradas en la respuesta para prevenir hechos derivados de la guerra. Muy a pesar del robusto dispositivo institucional para la prevención, la conducción de hostilidades fue fatal para la población civil. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, el año 2012 se caracterizó por la continuidad del conflicto armado. También, por la intensificación de otras formas de violencia que causaron graves sufrimientos a la población civil. El conflicto armado promovido por las guerrillas colombianas y la violencia generalizada promovida por grupos provenientes del paramilitarismo, coexistieron en el país, lo que complicó para entonces que la situación fuera crítica para los pobladores del campo y la ciudad.
La Paz. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, al menos 347.286 personas fueron desplazadas en Colombia. Esto significa que mientras se llevan a cabo las negociaciones con las FARC-EP en La Habana, cada mes, cerca de 15.100 personas fueron forzadas a abandonar su lugar de origen como consecuencia del conflicto y la violencia. Cerca de la mitad de los desplazamientos en este periodo, 48%, fue producto de las acciones de las FARC-EP y el ELN, mientras que los grupos provenientes del paramilitarismo generaron 1 de cada 5 desplazamientos. Entre enero de 2013 y noviembre de 2014, 1.4 millones de personas sufrieron limitaciones de movilidad que restringieron su acceso a bienes y servicios indispensables para su supervivencia. De este total, para 1 de cada 5 personas las restricciones duraron más de una semana y afectaron su acceso a al menos 3 servicios básicos, lo que según criterios de OCHA configura una situación de confinamiento. Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, se registraron 644 víctimas de MAP-MIU según cifras oficiales, 40% de los cuales fueron civiles, lo que significa que cada día una persona, militar o civil, es víctima de estos artefactos explosivos. Los niños, niñas y adolescentes representaron el 37% de las víctimas civiles. En este periodo, 5 departamentos, Antioquia, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, concentraron el 67% de las víctimas. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, hubo nuevos desaparecidos en Colombia. La cifra de personas que seguían desaparecidas a final de año fue de 67.195. Asimismo, el organismo internacional puso de presente el incremento en eventos de ataque, uso u ocupación de infraestructura y bienes civiles por parte de grupos armados. La realidad objetiva de las cifras no mienten. Todos los cambios en el entramado estatal humanitario y de prevención no fueron suficientes y como ha quedado documentado, hay que morir para prevenir. A 2015, en las zonas más afectadas por el conflicto, los recursos, capacidad y presencia de las entidades estatales de respuesta fue limitada, como siempre lo ha sido en todo el trámite del conflicto, lo que impidió e impide consuetudinaria y sistemáticamente el acceso de las personas y comunidades afectadas a la prevención y la asistencia. En este contexto, tras 2 años de diálogos de paz con las FARC-EP, la situación humanitaria fue compleja. La negación de la existencia de estructuras disidentes por fuera de la negociación y el acuerdo de paz, durante el proceso evidenció la agudización de prácticas como las de restricciones a la movilidad, las presiones y el control social sobre las comunidades. Fue unánime la percepción de que Timochenko no sería el último guerrillero y que muy a pesar del acuerdo de paz, el periodo inmediatamente posterior podría ser muy complicado en esta materia. Las circunstancias que rodearon la guerra en Colombia a 2014 persistieron y se agudizaron. No obstante, y en gracia de discusión, en la negociación, fue importante para las partes la política pública de prevención en materia de conflicto armado interno, siendo al final del día una especie de confesión por conducta concluyente, que con el proceso de paz con las FARC-EP la guerra no terminaría en Colombia. También con el acuerdo, se hizo evidente el cuestionamiento a la respuesta y la capacidad del Estado colombiano para salvar vidas y la atención a las víctimas. Las partes entendieron que aún con la firma, subsistirían las carencias sistemáticas e históricas derivadas de las dificultades de acceso a zonas con fuerte presencia de otros grupos armados, y a la escasa presencia del Estado. La existencia de brechas de asistencia y protección humanitaria fue evidente, tanto que al final se acordó la legítima presencia internacional en el ámbito humanitario. Sin embargo, la presencia territorial,
experiencia y saber hacer de la comunidad internacional y toda la estructura nacional diseñada para la prevención, no pudieron contener los impactos de la guerra. En 2016, el gobierno y las FARC-EP finalmente lograron concretar y formalizar un acuerdo de paz, el cual, en la actualidad, se encuentra en proceso de implementación. Sin faltar claro está que, en este proceso, no siempre las actuaciones han sido a manos limpias. Según el diario El Colombiano, quedó al descubierto una presunta red de corrupción que posiblemente se habría quedado con recursos que estaban destinados a la implementación del acuerdo de paz. Buenas noches. Como lo he venido haciendo periódicamente en las últimas semanas, quiero contarles sobre el avance del diálogo nacional alrededor del nuevo acuerdo de paz con las FARC. Desde ese 12 de noviembre, cuando se alcanzó el nuevo acuerdo con las FARC, hemos presentado y explicado en detalle los cambios y ajustes logrados a los colombianos y a los voceros del no. Todos han apoyado este nuevo acuerdo y han solicitado que iniciemos a la mayor brevedad posible su implementación para dar estabilidad y seguridad al cese al fuego y avanzar hacia la paz. El nuevo acuerdo también ha recibido el apoyo de la comunidad internacional. Todos, es decir, literalmente el mundo entero, expresaron su apoyo al nuevo acuerdo. Desgraciadamente, algunos de los sectores más radicales del no se siguen oponiendo al nuevo acuerdo, a pesar de sus claros e importantes cambios y ajustes. Lamento de veras esa posición. Quiero, sin embargo, reiterar nuevamente mi disposición, la del gobierno, al diálogo para lograr consensos y entendimientos sobre la implementación del acuerdo, que es tan importante como el acuerdo mismo. La puerta está abierta. Pero debo decir una cosa. Mi primera y principal preocupación es por el proceso de paz y por el riesgo que crece cada día de echar para atrás lo alcanzado, dada la fragilidad del cese al fuego. El incidente en el sur de Bolívar, los atentados y homicidios contra líderes comunales y defensores de los derechos humanos ocurridos en los últimos días, nos muestran que cada día que pasa aumentan los riesgos de nuevos incidentes. La vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República, donde además están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y en esa dirección voy a proceder. Queridos compatriotas, después de más de 8 procesos de paz que no concluyeron a lo largo de 34 años, tenemos ante nosotros la oportunidad única de cerrar este capítulo tan doloroso de nuestra historia y que ha enlutado y afligido a millones de colombianos por más de medio siglo. Este nuevo acuerdo posiblemente no deja totalmente satisfecho a todo el mundo. Así sucede con todos los acuerdos de paz. Siempre habrá voces críticas. Es comprensible, es respetable. Pero mi deber, mi compromiso con las víctimas, con los jóvenes, con los campesinos, con todos ustedes, es proteger la vida, acabar el conflicto armado y preservar la esperanza de paz y reconciliación para nuestro país. Implementar este nuevo acuerdo a la mayor brevedad posible es fundamental, es indispensable para cumplir con la obligación que yo tengo con ustedes, colombianos. Pensemos en la Colombia que queremos para los años por venir, esa Colombia que le queremos dejar a nuestros hijos. Pensemos en las vidas que la paz salvará, en las víctimas que no tendrán que sufrir la violencia ni el desplazamiento. Pensemos en las oportunidades de progreso y desarrollo que la paz nos abrirá. Desde el fondo de mi corazón, quiero hacer un llamado y apelar al sentido de patria y al amor que todos sentimos por nuestra Colombia querida,
para que nos unamos todos, los que votaron sí, los que votaron no, los que no votaron. Tenemos que avanzar. Podemos hacerlo de manera concertada y con la participación de todos. No perdamos esta oportunidad. La paz la construimos entre todos. La paz nos beneficia a todos. Buenas noches. Seguimos. En el próximo capítulo, los cambios en la política pública de prevención derivados del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las guerrillas de las FARC. Agradecemos de antemano su compañía. Por favor, suscríbase al canal, haga clic aprobando este capítulo y escriba sus comentarios. Hasta entonces.